llamar su atención, cantar alguna canción de bienvenida, con algún recurso o desafiarlos con juegos y o adivinanza, lo que era difícil obtener alguna respuesta de su parte. Ahí bueno, continúo yo. Ahí en esa primera parte, fíjense por ahí cuando repiten ya que, o sea, las repeticiones. Eso. ¿Y qué otra cosa más? Está un poquito largo porque igual está bien situada en la experiencia, pero está como largo cuando volvés a repetir que se presentaron a través de video, porque lo dicen al principio, ¿viste? Bien. Solamente díganlo al final, o sea, la parte esa final me parece que está mucho mejor que cuando lo decís al principio. Está más completa. Bien. Ah, listo. Bueno, ¿continúo? ¿Sí? Bueno, dice, el texto menciona un proverbio africano que dice, para educar a un niño hace falta una tribu entera, el cual nos hace pensar en los diferentes integrantes que conformaron esta tribu, como los docentes del Jardín 7, que en su momento nos brindaron información acerca de cómo afrontar la virtualidad, compartiéndonos sus experiencias, nuestra profesora brindándonos otras herramientas para llevar a cabo las prácticas, las señas del jardín que al compartir nuestras propuestas con ella nos brindaron consejos para poder relacionarnos con las infancias y las familias que en su momento fueron los protagonistas principales de los cuales nosotras nos apoyamos para realizar nuestra propuesta. Una experiencia que queremos contar es cómo hacíamos para organizar los encuentros por Zoom, ya que en nuestro grupo éramos 6 integrantes, muchas, más 4 señas del jardín, lo que provocó que en nuestra primera experiencia tuviéramos muchos errores, los cuales las señas y la profesora que nos observó nos hicieron saber, y nosotros también dimos cuenta de ello, ya que todas queríamos tener participación y a su vez darle el espacio a las infancias, lo que llevó a que residentes, señas y niños o niñas por momentos hablaran al mismo tiempo o también quedaban vacíos, silencios, en los que nadie hablaba. Con esto queremos recalcar la importancia que tiene la organización previa al encuentro virtual, repartirse los momentos con los compañeros o compañeras para tener su momento de participación, ensayar el encuentro un día antes para que la propuesta se entienda y por sobre todas las cosas pensar cómo darle el espacio a cada una de las infancias, siendo los mismos sujetos de derechos y los principales protagonistas, respetarlos y darles el espacio para comunicar, expresar, pensar y ser escuchados. También es importante tener en cuenta que a diferencia de la presencialidad en la cual nosotras docentes les servimos de andamiaje a las infancias, desde la virtualidad son las familias quienes cumplen la mayor parte de esa función, partiendo de las herramientas que nosotros les podemos ofrecer a través de la pantalla. Bien. Algo que también... Bien, ¿arrancó? está bien claro y ahí entra, me parece que puntualizaron muy bien en esta construcción de ciudadanía donde ustedes dicen, bueno, darles el espacio para que ellos se expresen, eso me parece fundamental y me parece muy importante porque al momento de pensarlo de manera didáctica, o sea, además de pensar una propuesta hay que pensar de qué manera vamos a responder a esas demandas que tienen los niños y las niñas, ¿no? Recuerdo yo que muchas veces habían preguntas de ustedes que tenían que ver con eso, bueno, pero nos dicen esto, nos preguntan esto, nos cuentan tales cosas, nos cuentan que están atravesando el COVID, cuáles son las respuestas que podemos dar. Digo, ¿no? Ese momento también hubo como que prepararse. En el momento que sucedía era impactante y después ustedes lo revisaban eso. Claro. Sí, por otro lado me parece re bien que hayan podido hacer un análisis de la situación y ver cuáles fueron las debilidades que tuvieron, ¿no? Y eso les va a servir para, bueno, digamos, a ver, en una experiencia virtual en donde nosotros lo que tenemos que rescatar y lo que tenemos que priorizar es la intervención de las infancias, es que ejerzan la ciudadanía, es tomarlo al niño como sujeto de derecho, a ver cuál sería nuestro papel, cómo llevaríamos a cabo ese acto educativo, ¿no? Y tal vez si es necesario que todas estemos participando de la misma manera, porque participar no significa hablar solamente, sino que también quien observa
y interviene desde otro lugar, también está participando. Entonces eso también, que también fue un tema de debate nuestro, porque algunos profes nos decían, no, pero no veo que intervengan. Bueno, pero es que nosotros le pedimos a las chicas que no intervengan todas juntas, que otras hicieran de observadoras, que fueran las que pudieran dar la palabra, que... Entonces también fue un tema de debate nuestro, porque bueno, fue una construcción el trabajar en la virtualidad. ¿Continúa? ¿Sí? Bueno, acá yo agregué, si bien ese texto, digamos, hablaba Meli y Eli, yo también quería agregar como unos ejemplos. Algo que también quería agregar con respecto a este texto que mencionan las compañeras es hacer alusión al término coeducadoras. En el texto mencionan que las famosas, digamos, reuniones de padres ya no es una mera reunión en donde se habla de los materiales para la próxima clase, sino más bien incluir a la familia en los proyectos institucionales, brindarles esa información, debatir sobre el mismo entre docentes y familias. A lo que voy con esto es que, por ejemplo, nuestro proyecto final fue hecho en conjunto. Si bien la base la armamos nosotras, fue en conjunto, no solo con nuestras profesoras, sino con Aseños del Jardín y las familias. Hubo un diálogo en el proyecto que nosotras llevamos a las salas, primero con Aseño y luego con las familias. Surgieron nuevas ideas, dudas, y eso nos ayudó a poder llegar a un proyecto final y hacerlo más enriquecedor para la experiencia de las infancias. Buenísimo, Agustina. Está muy bien eso. Está muy bueno porque también habla de otras redes. Vieron que por ahí nosotros muchas veces hablamos de redes, esto cuando ustedes hacen referencia a la tribu, ¿no? Nosotros decimos redes y vínculos que son necesarios para la vida escolar, ¿no? Y justamente ahí vos lo explicaste muy bien, que estas son las redes que se necesitaron para vincularse en este momento en la situación de recibir, pero seguramente más adelante, cuando ustedes ya estén en los jardines siendo maestras, les toquen establecer este mismo esquema con otras redes, con otras personas de otras instituciones, con gente del barrio, no sé, con la justicia, con el hospital, ese aprendizaje es un aprendizaje que está buenísimo, está bueno que lo hayas podido visitar de esta manera. Está muy claro como lo explicaste, Agustina. De igual manera, también como que está muy rico todo porque todas tuvimos diferentes experiencias. Sí. Así que como que pudimos llevar diferentes puntos que teníamos todas. Está bueno. ¿Continúa? Sí. Se escucha medio lejos, Eve. Sí, no se escucha. Como que no tenés el micrófono, Eve, pareciera. Sí, lo tengo activado. ¿Por qué será? Ahora sí, Ahora sí. sí. Ahí, vale. ¿Cómo fue nuestra experiencia y cómo nosotras como residentes tomamos nuestro trabajo pedagógico de una manera totalmente entiendo que debíamos alojar a pensar en los derechos de estas infancias es también pensar en la continuidad pedagógica. Pese al contexto que nos atravesaba, es pensar en un espacio diferente al tradicional, y no debemos pasar por alto que muchas infancias no conocen otro ámbito que no sea el familiar, y es el jardín de infantes, la primera institución fuera de la mencionada. Por eso también cuando realizábamos Zoom, por ejemplo, lo que queríamos era tratar de acercarnos un poquito a ese espacio. Esperábamos que se conecten y una vez conectada, todas las infancias realizábamos el saludo de inicio, con alguna canción que habíamos preparado con anterioridad. Nosotras de antemano organizábamos en qué momento y qué iba a cantar o a llevar a cabo una actividad para evitar hablar ambas al mismo tiempo, que son cosas que en la... me perdí. La presencialidad se da de forma más espontánea, más natural, pero quizás con una mirada, porque quizás con una mirada, con la pareja pedagógica, todo fluye, pero por Zoom no contás con esa complicidad. Por eso es tan importante tener esos acuerdos. Continuando, al querer hacer que Zoom sea lo más parecido al encuentro en el aula,
Realizábamos el saludo, luego llevábamos a cabo lo que habíamos preparado para la sala y finalmente nos despedíamos, como se hace frecuentemente en el jardín, por medio de una canción o alguna propuesta por parte de las infancias, porque siempre debemos estar preparadas para la improvisación, porque sabemos que todo es imprevisible y que en esos momentos de encuentros, como en los grupos de WhatsApp, debíamos ofrecerle a las infancias espacios que potencien su identidad y su potencialidad. Podemos dar cuenta de las mismas, cuando nos comentaban algo y nosotras nos tomábamos de eso para potenciar las actividades y así llegar a un protagonismo compartido, lo cual a su vez nos lleva a la idea de ciudadanía infantil. Compartiendo nuestra experiencia, Agustina con Cami se sintieron identificadas con esta parte. Agus, ¿te gustaría comentarnos qué fue lo que les sucedió a ustedes? Sí, nos pasó que estábamos hablando sobre los materiales para el compost y una de las infancias levantó su voz y comenzó a hablar de todas sus gorras y todos sus colores. Y de hecho mostró algunas. En un momento así no podemos cortar con lo que la infancia nos está contando, porque justamente hablamos de darle su espacio, dar la palabra, intercambiar ideas, modo de vida. Se trata de escuchar. Entonces enseguida le dimos un giro a eso que él nos contaba. La gorra es un elemento que se utiliza para protegerse del sol, y en el patio de las casas hay sol. Y para hacer el compost, nosotros íbamos a ir al patio de las casas. Entonces, incluimos ese elemento que él llevó a la clase como parte del armado del compost, como un paso más, la protección. Buenísimo. Con el ejemplo que nos dio Agustina, está claro cómo ellas tomaron lo que esa infancia les estaba manifestando en ese momento para usarlo a su favor. Y de esta forma estamos reconociendo a la infancia, estamos dándole un lugar a la misma para que se sienta escuchada y parte de nuestra tarea docente. Perdón, Andrea escribió en el grupo y dice que se le corta a cada ratito, ahora no está conectada. Sí. ¿Querés leerlo, Eve? Sí, se sale y Dale, entra, continúa. y entra, está así. Inestable su conexión. Continúo con la de Andrés. Tomando en cuenta lo que acaba de decir mi compañera, creo importante poder traer la concepción del niño y niña como sujeto de derecho. En este sentido, hago referencia a una parte clave de lo que identifica la educación inicial en sí, y es el hecho de poder fomentar la participación de la ciudadanía infantil en cuanto a poder intervenir y ser partícipes activos de la sociedad en la que están insertos. Esto es poder reconocer sus potencialidades de forma integral. Los niños y las niñas deben ser oídos, debemos dejarlos hipotetizar, intervenir, opinar, sugerir, etc. De este modo, dejamos de lado las antiguas concepciones acerca de la palabra infancia, donde se les negaba el derecho a la palabra y su rol era meramente pasivo respecto a su participación social, cultural, etc. Muchas prácticas en todo momento tuvieron como base la concepción del niño, niña como sujeto de derecho, porque la participación de ellas enriquece nuestras prácticas educativas. Nos sucedió en una de las clases por Zoom que teníamos pensado y planificado una actividad específica y uno de los niños nos sugirió con su espontaneidad otra actividad, una canción, totalmente diferente a la planteada, y la clase fue mucho más rica, dio pie a intervenciones que devinieron de la improvisación y amplió aún más las intervenciones entre nosotras y los niños, niñas ese día presente. Por lo tanto, podemos reconocer que educar implica siempre una acción democrática y compartida con el otro que va a enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es aquí donde se ponen en juego la socialización y la alfabetización cultural, las cuales en conjunto brindan una educación integral que potencia y promueve saberes significativos para la vida de los niños y niñas. Es muy importante asumir un rol que acoja a las infancias mediante una mirada de extranjeridad, no en cuanto a alteridad, sino respecto a su condición de recién llegado a este mundo que los rodea. Asumir a la educación es partir de un rol que practiquen también la hospitalidad. Implica un compromiso amplio con el recién llegado a través de acciones que impulsen la amorosidad, el acompañamiento, la ternura.
Son todas acciones significativas que van a potenciar el desarrollo integral de nuestros niños y niñas a cargo. En cada intervención que pudimos hacer con mi compañera Evelyn, tuvimos que poner en práctica esto, demostrarles amorosidad, ya sea mediante videos o audios, haciendo uso de la voz cálida, suave, tierna, que los invita a ser parte de cada actividad propuesta. Y mágicamente pudimos tener una linda respuesta y participación de las infancias. Por esto es que queríamos resaltar estas categorías que fueron significativas para nosotras en instancias de residencia. Chicas, ¿Sigo, hasta profe? ahora la verdad que me parece que está muy bueno cómo han podido ustedes rescatar toda esa experiencia y hacer de esa experiencia un insumo para las futuras cursantes de cuartos años. La verdad que está muy bueno, me está gustando mucho. En realidad intentamos hacer algo que sea bastante, digamos, relatado y que tenga también teoría para que a las otras participantes del conversatorio, que no solo vamos a hacer nosotras, también les sirva y les ayude, digamos, porque a nosotras nos atravesó un montón de cosas este año, ¿no? Así que esperamos poder ayudar a las demás compañeras también. Sigo con la lectura. Sí, Cuando suceden... antes que sigas, Camila, Dale. les quiero decir que lo hablaba también con el otro grupo. Como estos diálogos van a ser también con estudiantes de segundo año que ingresan, o sea, están recién conociendo el nivel, porque en primer año hicieron el tronco común, o sea, no tienen la especificidad del nivel, recién la están conociendo ahora. Lo que ustedes les están transmitiendo es como un estado de situación sumamente profundo, porque les están hablando de un nivel inicial que también es nuevo, que es el nivel inicial en la virtualidad. Entonces, la riqueza que tiene este relato tiene que ver con que está muy bien situada la experiencia y muy bien situada la teoría que informe esa práctica. Eso, lo que ustedes están haciendo es justamente decir, bueno, nosotros tomamos estas decisiones didácticas porque en la teoría nos asumimos y nos asentamos en estos principios, en estos paradigmas. Lo pudieron establecer claramente, creo que eso es lo mejor que tiene, digamos, el relato, lo más rico que tiene es que pudieron lograr esa lógica, esa praxis tan necesaria. Creo que van a ser grandes coloquios ustedes. Ay, ojalá que sí. Dios, qué nervios. Ahora no tenemos el micrófono, sí, para mirarnos y pasarnos así la palabra. Estamos un poquito solas, pero bueno. Sigo. Bueno, cuando suceden estas situaciones, no debemos dejar de lado la asistencialidad, complementándolo con la labor educativa, buscando alternativas y estrategias de enseñanza para poder así llegar a todos los niños y niñas. Antes que nada, posicionándonos desde futuras docentes en el nivel inicial. Educación y contexto van de la mano. Siempre es necesario tener en cuenta el contexto o un relevamiento del mismo para realizar los ajustes necesarios a nuestras propuestas. Obviamente sin salir de nuestro fin, transmitir conocimiento y mostrar mundos posibles. Fue así que lo implementamos a nuestras prácticas. No dejamos de considerar que las infancias estaban y están en un contexto emocional endeble. Es decir, que esto no es solo una educación virtual, sino que atravesamos una situación que a veces complica los procesos de enseñanza y aprendizaje. Intentamos reducir los niveles de incertidumbre, ansiedad y expectativas desmedidas, de parte nuestras también, lo cual resulta fundamental en las actuales condiciones de emergencia, teniendo presente que la educación es un hecho vincular y que al ser virtual como residentes tuvimos la responsabilidad de verificar de manera constante, diariamente, que todos y la mayoría, también la minoría, estén siguiendo la clase a través de los diferentes soportes, en nuestro caso por clases de Zoom y encuentros por grupos de WhatsApp. Como plantea mi compañera Andre, los mensajes, audios, videos, invitando y disponiendo de nuestra propuesta, la necesidad que nos surgió fue revisar continuamente las diversas metodologías para lograr transmitir a través de los diferentes dispositivos. Tuvimos que apostar con nuevas, muchas veces desconocidas herramientas, ya que los tiempos deben ser breves, con videos de todo tipo, teóricos, de demostraciones, de práctica, lecturas orientadas, ejemplos ilustrativos,
consignas claras donde las familias e infancias tengan una participación activa. Todos los medios y caminos que podamos y pudimos utilizar y fortalecer el vínculo con las infancias y familia para la comunicación es una buena decisión, más allá de las redes sociales o grupos de WhatsApp, contribuyen para ver cómo se desarrolla el proceso de comprensión de los niños y niñas en el contenido. Además de esto, como lo dijo mi compañera, siempre estuvo presente el disfrute de las infancias, la importancia de compartir momentos de escucha y cantos, brindar contención. Para continuar lo que venían comentando las compañeras, yo también quería aportar y hablar desde el lugar de la justicia curricular. No lo quiero hacer tan textual ni tan rígido, sino más bien ir analizándolo y relacionándolo con nuestras prácticas, y que para que pueda quedar claro. Entonces, para comenzar también yo quería hablar de los derechos. Como todos saben, las personas tienen derecho a la educación y que esta debe ser gratuita y obligatoria. Es un poco lo que venimos hablando hace un poquito atrás. Debe incluir a todos y a todas sin excepción. Esto implica no discriminación de género, ni de etnia, ni de clase. Con esto quiero decir que todos tenemos el derecho a mostrar, a poseer, intercambiar los conocimientos, experiencias, modo de ver y vivir en el mundo, implicando respeto y aceptación de las diferencias. Muchas veces nos va a pasar que quizá nos encontremos, por dar un ejemplo, con infancias que están en silla de rueda, o que son de clase baja, o que vienen de otro país. ¿Esto es motivo para dejarlos fuera de un sistema educativo? No, claro que no. Y esto es un poco de lo que nos habla la justicia curricular. Propone un modelo operativo de práctica curricular orientado por la ética de la igualdad y el reconocimiento en todo el conjunto de las relaciones sociales al que está unido, digamos, el sistema educativo. Ahora bien, aunque estemos en contexto de pandemia, es de suma importancia que tengamos en cuenta que la justicia curricular es una demanda que no hay que olvidar nunca. No se aplica solamente, digamos, en la institución física, en la escuela. Hay que garantizar el derecho a la educación a todos, pero esta vez desde la virtualidad. Fue un desafío, no solo para los docentes, sino para nosotras como residentes. Nosotras sentíamos y nos preguntábamos, ¿cómo enseñamos solo con lo que tienen a casa? Dado que no queríamos que las familias se arriesguen a salir de la casa en época de virus. Había muchas preocupaciones, a veces no había tiempo, porque para una clase virtual debíamos prepararla mucho antes, pensar la plataforma en la cual nos íbamos a comunicar, quién iba a poner la música, quién iba a hablar primero. Digamos, eran como muchas cosas, por ahí perdían el interés o no escuchaban, qué recursos íbamos a acompañar con las infancias. Teníamos que diseñar las actividades y recién ahí prender la cámara. Después de la primera clase, nos dimos cuenta que si bien no fue fácil organizar todo lo anterior, tampoco fue un caos que digamos. Por ser la primera vez, hubo momentos de improvisación y que no está mal, sino que rescatamos que hicimos lo mejor que pudimos. Por ejemplo, nos pasó que estábamos hablando de los alimentos, que se debían separar para luego hacer el compost, y en una actividad dijimos que debían ir a la heladera a buscar un alimento, pero no dimos bien la consigna y nos referíamos a frutas y verduras. Entonces salieron todos corriendo a buscar ese alimento y una de las infancias trajo un queso que según él estaba podrido. Fue gracioso el momento y también fue un desafío darle un giro a eso y nos sirvió para tenerlo de ejemplo de alimento que no se puede separar y poner en el compost. Debíamos tener en cuenta el tiempo, porque se cortaba, al principio era como algo secundario, nos basábamos más en los contenidos, digamos, pero llegó un momento en el que se nos cortó la clase y nos faltaron dar algunas cosas. A partir de ahí fue que en la segunda clase ya el tiempo era algo primordial. Hay cuestiones que la vas aprendiendo sobre la marcha y la vas aprendiendo con el otro, desde el armado del proyecto hasta las clases. Entonces, para no hacerla más larga y extenderme, y también para dejarles un consejo a ustedes, residentes de otros años, trabajar y enseñar desde la virtualidad no es malo. A nosotros lo digital lo tomamos como una nueva experiencia, donde aprendimos con el otro. Lo tomamos como un objeto de estudio y conocimiento, un medio de comunicación y circulación social. Si bien desde un primer momento supimos que los medios son desiguales, hicimos todo a nuestro alcance para llegar a todas las familias que no tenían acceso, utilizando plataformas como WhatsApp que tenían todas las familias. Obviamente que prevísimos una encuesta de quienes tenían acceso y quienes no. Y esto nos sirvió para no acrecentar la desigualdad. Sarita, Sara, te toca. Sí, acá estoy. Al momento de fijar nuestras prácticas, estábamos enfocadas, a ver, paren que no veo, en respetar los derechos de la infancia. Por lo tanto, retomando lo que mencionan mis compañeras, el derecho a la identidad, que es un soporte del derecho de la educación y está ligada a la subjetividad de las infancias.
Por lo tanto, las experiencias que ellos tuvieron que atravesar fue rica en estos contenidos y pudieron darle un significado al mundo en contexto de pandemia, ya que su participación era activa en los grupos de WhatsApp y por su... Aquí también la familia fue... Se te cortó, Sara. Se cortó. Se le cortó. ¿Lo retomamos, profe, o...? ¿Quiere que lo Sí, tomemos? dale. Sí, sí. Sí, sí. ¿Empiezo de vuelta, chicas? Sí, Cami, lee lo de la Sarita y después lo tuyo. Dale. Al momento de planificar nuestras prácticas, estábamos enfocadas en respetar los derechos de las infancias. Por lo tanto, retomando lo que mencionan mis compañeras, el derecho a la identidad, que es un soporte del derecho de la educación y está ligada a la subjetividad de las infancias. Por lo tanto, las experiencias que ellos tuvieron que atravesar fue rica en estos contenidos y pudieron darle un significado al mundo en contexto de pandemia. Ya que su participación era activa en los grupos de WhatsApp y por Zoom, aquí también la familia fue parte de esta experiencia única e imborrable. Se percibió ese entusiasmo al momento de que las infancias grababan un audio, se sentían identificados al nombrarlos por su propio nombre, y a pesar de las circunstancias logramos llegar al juego y que ellos logren exponerse a la cámara fácilmente. Corporidad. Al comenzar a jugar y exponer nuestro cuerpo, voz o también la presentación de títeres, se llegó al objetivo del juego y esto posibilitó a las infancias a expresar sus sentimientos, sus propias opiniones y ellos mismos le daban la continuidad a las propuestas. Recuerdo cuando realizamos la propuesta de mi títere, Pelolay, una niña nos mandó un audio por WhatsApp donde expresaba que quería realizar su propio títere en casa y dio la participación de su hermana. Retomando lo que planteó mi compañera Agustina, el año el cual transcurrimos fue totalmente diferente, en donde principalmente se acrecentaron desigualdades, cuestión que a nosotras como residentes nos movilizó bastante, ya que la idea de una escuela más justa no estaba tan presente a la hora de comenzar a planificar nuestro paso por lo que es la práctica en sí. Nada nos podía garantizar ni nosotras mismas que todas las infancias puedan ser y estar dentro de lo que es el sistema educativo en este momento, en ese momento brindaba. Particularmente fue un desafío pensar una participación real desde este marco tan complejo al cual nos enfrentamos. Bueno, y esta es una pregunta que hice para que también las chicas que están en otros años puedan ver y pensar, ¿no? ¿Cómo pensar en una escuela justa cuando nosotras mismas nos pesaron ciertas injusticias dentro del sistema? Por ejemplo, ahí lo dejé abierto para poder hablar un poquito porque no lo seguí escribiendo. Por ejemplo, también a muchas de nuestras compañeras nos pasó no tener conectividad, ciertas cosas que por ahí nos fueron trabando un poco el proceso, pero no fue imposible. Bueno, por supuesto que pensar en mi última residencia, en nuestra última residencia atravesada por este contexto me aterró, sentí mucha presión al no estar preparada, pero bueno, ninguna de nosotras lo estaba, entonces asumimos una responsabilidad tremenda. En nuestro caso intentamos de que todos podamos construir desde esta desigualdad, y como en este caso, hablando en ciertos términos, haciendo de lo injusto algo mucho más justo, o al menos se intentó y luchó por eso. Atravesamos un año demasiado particular, siendo el sostén de otros y siendo sostenidas por otros, que sin duda no podría haber sido posible sin este compromiso por la educación y con la sociedad. Esto me remite nuevamente a tomar una de las palabras que nombró mi compañera, igualdad. La misma fue percibida durante todo el año como una especie de discurso en cuanto a igualdad de oportunidades. El mismo se mantuvo latente en muchas de nuestras vivencias por la práctica. Pero si el término hubiera sido equidad, la igualdad es darle a todos lo mismo sin importar las carencias y necesidades. La equidad, en cambio, es darle a cada uno lo que necesita, para que así todos queden en iguales condiciones. Por el solo hecho de haber nacido, todas las personas tienen el derecho al acceso a ser iguales en derecho humano. Al encontrarnos dentro de lo que es la institución en sí, a la hora de llevar nuestro proyecto adelante con las docentes que siempre estuvieron dispuestas a brindarnos ciertos tips, digamos, como dijo antes Agus, la virtualidad fue algo totalmente nuevo para lograr llegar a las infancias y familias. De igual manera era un poco difícil, pero no imposible. Es por eso que el término equidad me remite más a lo que aconteció. Trabajamos muchísimo para que las infancias y familias tengan una participación real en cuanto al proyecto, haciéndolos partícipes en cada momento.
Nos sostuvimos de grandes herramientas que nos brindan los dispositivos. Es algo que hay que aprovechar mucho. También el tema de diseñar videos para cuando las familias no pueden por Zoom, imágenes con el paso a paso, retomar lo visto para continuar la mayoría y la minoría también. Siempre estuvo al tanto. Ese era un tema que nos repercutía mucho. ¿Cómo hacer para que la familia se comprometa e interese por el proyecto? Para nuestra sorpresa, nos encontramos con 2 salas en donde todos tenían accesibilidad. Docentes venían trabajando muy bien, digamos, a través de lo que es la tecnología. Antes de comenzar nos reunimos con ella, nos brindaron toda la información que necesitábamos en ese momento, en cuanto al tiempo, día, tips de cómo manejar Zoom con la sala en general. Desde ese momento nuestro proyecto también cambió. Es por eso que siempre estén dispuestas a escuchar al otro, no duden en preguntar nada. Gracias a todo esto, la verdad que logramos finalizar el proyecto siempre recibiendo por parte de las infancias y familias una respuesta positiva a la hora de llevar a cabo nuestra propuesta. En sí, nos enviaron a diario fotos, mensajes, audios por el grupo de WhatsApp, lo cual mantuvo en pie todo nuestro recorrido. Ahí finaliza. Y ahí termina, sí. Leí un poco apurada, parece. Se me cortó por parte. Estaba nerviosa. No, igual, igual se entendió, chicas. Se entendió. Que no hacía un Zoom. Era mi primera vez. Ahora bien. leyéndolo todo, para mí tendríamos que terminar con alguna frase o algo. Se me vino justo la idea a la cabeza. Terminar con una frase o algo. Sí, por ahí sí, que cierre, ¿no? Una frase que pueda como cerrar y abrir las preguntas, si las hay. Yo creo que hay, yo haría un montón de preguntas, digo, si fuese alguien que no conoce la experiencia, con todo lo que ustedes contaron, les haría un montón de preguntas. Sí, sí, lo teníamos pensado, profe, de hablar nosotras y después estar dispuesta también a todas las preguntas que acontezcan en el momento. No sabíamos si ese momento darlo en el medio, digamos, de lo que va a ser el conversatorio, al final. Eso también era lo que queríamos, quedaba por preguntar, digamos. Yo creo que al final, porque está después de todo el recorrido, digo, por ahí para el medio, capaz que hay preguntas que después se van a responder adelante. Entonces, al final, como que después de todo este recorrido, las preguntas que queden van a ser de cosas que quizá ustedes no nombraron y que despierten interés, no sé. Creo que hay un montón de cosas que ustedes dijeron y que está bueno para ahondar, para preguntar o para clarificar. Quienes no conocen la experiencia. Nosotras porque la conocemos, obviamente ya sabemos un poco las respuestas, pero creo que las estudiantes van a les va a despertar curiosidad algunas cosas. Igual yo quería rescatar en la intervención anterior de Agustina, y después cuando cierra Camila, cómo da cuenta de todo un proceso, ¿no? Que fue recorrido durante todo el año, y da cuenta de los debates y de los conflictos que surgieron al interior del estudiantado y que surgieron al interior de los profesores y por lo tanto seguramente han surgido al interior de todas las instituciones en el sistema educativo de todo el país. O sea, a ver hasta dónde respetamos esto de la igualdad, de la educación para todos. Entonces, yo creo que ahí se hizo un recorrido que tiene que ver con todo el contexto. No solamente con lo que sucedió en sus prácticas virtuales, sino también con lo que sucedió anteriormente, porque si ustedes se recuerdan, había todo un debate muy rico y muy intenso con respecto a cómo residir en la virtualidad y si era posible o no, y al principio decíamos no, y después fuimos saldando, pero lo que me parece muy interesante es cómo ustedes pudieron, dando cuenta de todo el recorrido que hicieron en los jardines, también dar cuenta de los debates que se daban al interior de su grupo de estudiantes. Y eso me parece que es riquísimo y que hace rico a lo que ustedes cuentan acá. Sí, yo solamente 2 cosas me parece que para, digamos, de la forma, no del contenido, porque me parece que el contenido está muy bien desarrollado, de la forma, ¿no? Que es como la estructura. En el texto en el que habla Sara, al principio hay es confuso, es un poquito confuso. Capaz que haya
como que darle una vueltita, no sé si pueden volver a ese texto, lo volvemos a mirar ahí. Y otra cosa es, recuerden el lenguaje que visibilice los géneros. Ellos, ellas, si ustedes no quieren decir ellas, todes, no lo digan, pero sí por lo menos nombrarnos las mujeres, porque todos, siempre decir de todos, niños, volvemos a ese diálogo que solamente visibiliza un género, que es el que más ha tenido beneficios en esta sociedad, entonces necesitamos visibilizarnos nosotras también. Vieron que hemos estado hablando bastante sobre el lenguaje que visibilice los géneros. Eso es un poco para que ustedes lo tengan en cuenta, porque en la escritura lo ponen todos, qué sé yo, pero después cuando ustedes hablan dicen todos, y es por ahí mejor que ustedes escriban todos, todas, para que no se nos olvide. Acá cuando empieza, dice, al momento de planificar nuestras prácticas estábamos enfocadas en respetar los derechos de las infancias, por lo tanto, retomando lo que mencionan mis compañeras, el derecho a la identidad, que es un soporte de derechos de la infancia, está ligado a la subjetividad de las infancias, está o reitera o está muy mezclado. O sea, hay varios conceptos que aparecen acá que escritos así es como medio revuelto. Por un lado, al momento de planificar nuestras prácticas, estamos hablando ya desde un enfoque didáctico, ¿no? Nos planteamos el enfoque didáctico. Al momento de planificar nuestras prácticas, estamos enfocadas en respetar los derechos de las infancias, es decir, cómo en el pensar la planificación o lo que vamos a hacer, que es lo didáctico, el hacer docente, vamos a esos pilares que son del ámbito, digamos, de lo pedagógico político. ¿Cómo los retomamos, no? Entonces, y allí lo que hacen ustedes es identificar o elegir o poner en énfasis el derecho a la identidad. Pero después el desarrollo es confuso. Yo creo que por ahí acá, si ustedes van a hablar de cómo al momento de planificar, al momento del hacer docente, del planificar, pensar la propuesta, cómo tuvieron que revisar esos pilares político-pedagógicos para que se vean en la práctica misma. Quizás en vez de nombrarlos, porque ya los vienen nombrando. Eso, profe, quise poner yo. Yo quise poner que antes de planificar tuvimos que tomar todo lo que es el currículum, los ejes, todo lo que compone, digamos, para yo tener una base para transmitir esa enseñanza. Lo quise poner así, pero lo puse al revés. Claro. Bueno, porque ahí quizás en vez de nombrar el derecho a la identidad como soporte ligado a la subjetividad, porque ahí queda como mezclado, es como si hiciéramos una sopa de palabras. Entonces es preferible decir que al momento de planificar, qué es el hacer didáctico, qué es el hacer docente, que es lo que me toca a mí ya, yo leí todo esto, pero ahora me toca enseñar y tengo que planificar y tengo que enmarcarme. Entonces es preferible decir eso, que al momento de planificar las prácticas, necesitábamos retomar todos esos pilares político-pedagógicos que venimos nombrando. Pero ¿de qué manera iban a ser reales en el desarrollo de las propuestas? Entonces allí vos lo que haces es un ejemplo, por ejemplo, nombrar con su nombre a los niños y a las niñas, eso da cuenta de su identidad, construye subjetividad porque lo valora, porque, bueno, ahí, porque escrito así... Profe. Sí. Está muy estructurado, ¿no? Yo creo, no sé si es que está estructurado, en la escritura está confusa. Por ahí, profe, si, o sea, volviendo a lo que escribía Sara y buscándole también, por ahí otro lugar en lo del largo del recorrido del texto estaría bueno, porque acá hay una parte en donde habla, ¿cómo es? Andre, después hablo yo, y quizás abajo, leyendo la partecita de Sara, queda bien, digamos, a lo que ella quiere transmitir. Y después sigue Agus. Por ahí cambiarle el lugar a ese pedacito también se engancharía mucho más con el texto, por ahí. O sea, leyéndolo así, dándole una visión a todo el texto. Puede ser porque queda un poco, es verdad que queda cortado, digamos lo que viene desarrollando desde Agustina, queda medio, podría ser como también para el cierre, ¿no? Un poco hablar del hacer didáctico. Pero en sí... Sí, o por ahí entre medio.
o claro, cuando ustedes terminen de desarrollar todo lo que tiene que ver con esas cuestiones de los principios políticos que vienen desarrollando. Pero igual, donde lo pongan, digamos, está bien porque es un diálogo que va relacionándose, porque vamos entre lo pedagógico y lo didáctico. Puede estar en cualquier otro lugar, pero lo que tiene que tener es más claridad el texto escrito. O sea, cuando ustedes lo lean, cuando ustedes lo digan en voz alta, tiene que entenderse el mensaje. Y acá lo que me pasa cuando yo las escuchaba es que tantas palabras no alcanzan a llegar el sentido, que es un sentido muy importante el que está diciendo Sara acá, que es, yo para planificar me tuve que enmarcar en los principios políticos y pedagógicos. Para pensar una actividad, para pensar un juego, tenía que ver que responda, por ejemplo, al principio de la identidad, a la construcción de la subjetividad. Eso que ella está diciendo acá es muy importante, y lo ejemplifica después con esas actividades que desarrollaron. Me parece muy importante para que quede, para que no llegue claramente el mensaje. Por ahí, Sara, si lo decís así directamente, creo que es mucho mejor, porque los principios vienen nombrando. Claro, lo dije como muy enredado, pero yo quería como eso, destacar que primero que nada, transmitir conocimiento, dar clase actual. Estamos en una base que es el currículo y quiero destacar lo de la sociedad. Entonces se me hizo enredado, que al principio enredado, leyendo bien. Te escuchamos bastante cortado. Si querés escribir. Igual, que yo creo que más adelante en el texto se entiende mejor, pero bueno, busca cómo reemplazar esto que vos pones acá arriba, porque tal vez está hasta de más. Digo, que a veces vos podés poner, bueno, al momento de planificar, como te dice Melina, tuvimos que tener muy en cuenta los pilares de la educación, y para eso, por ejemplo, vimos cómo al momento de sentirse nombrados, nosotros reivindicábamos de alguna manera el derecho a la identidad y demás. ¿No? Ahí, o sea, tal vez es buscarle la vuelta al texto como para que llegue y para que sea muy claro. Y también esto de corporeidad, que pusiste acá, es corporeidad. Por ahí, si no, o sea, no lo pongas en realidad, porque si no lo tenés que explicar. O sea, explicar el concepto. Y acá lo que vos haces es como simplificarlo. De última, más con tus palabras, Sarita. Sí. Sí, usa... Como más hablado, más como... Yo sabía que hacía, me imaginaba como que estaba hablando con las chicas, con las pibas, y bueno, y iba hablándolo y haciéndolo con mis palabras. Eso quizá también ayuda un poco. Sí. Sí, Sara, con tus palabras. No, viste, como más claro. Vos decilo en voz alta. Decilo en un audio y después escuchalo. Para ver si se llega el mensaje. Si lo que vos querés decir prevalece, o si se esconde detrás de un montón de otras palabras que quizás obstruyen el mensaje. Pero la idea está muy bien, porque me parece que es importante decir esto de las decisiones didácticas que tienen que estar de la mano de los principios pedagógicos. Eso está muy bien, hay que resaltarlo. Y creo que ahí podrías explayar un poco más con lo que tiene que ver con ESI, por ejemplo, que es un poco hacia donde te dirigiste acá, ¿no? Claro, porque yo en el trabajo que me faltaba tenía incluido ESIS y el campo de conocimientos y saberes de las infancias, entonces era como más, abarca mucho, entonces no lo supe explicar muy bien. Bueno, pero por igual ahí... lo tenía que corregir, si yo lo había hecho, pero me falta agregar un poquito más. Bueno, no mucho más extenso, pero sí decir, ¿no? Quizás por ahí nombrar la importancia de pensar esas propuestas desde la ESI,
que también en este momento era necesario, había mucha necesidad de expresión, pero también había que atender a ciertas situaciones que estaban atravesando las infancias. Por ahí, eso, marcar tu experiencia. Meli, fíjate cómo más adelante en el texto, una de las chicas habla de las variables didácticas, habla del tiempo y el espacio, sin necesidad de nombrar las variables didácticas, ¿no? Y lo habla con mucha claridad. No sé, tal vez tener en cuenta eso, pero me parece o sea, para que entienda Sara, está bien lo que vos estás queriendo expresar, tal vez buscarle la vuelta para que sea claro, y que algunas palabras que se leen o se escuchan como rebuscadas y como que no llegan ni se entienden, buscarle la vuelta para que llegue a todas, a todes, y se pueda entender bien. Bueno, esas cosas solamente tenía yo para decir, lo del texto y lo del lenguaje de género, para que lo tengan en cuenta, nombrar lo femenino, digamos. Si ustedes quieren decir todas, todos, todes, ellos, ellas, ellas, es una decisión de ustedes, pero sí que esté ellos y ellas por lo menos, para que no solamente estemos hablando en masculino, eso sí. Y después el resto me parece que está bárbaro, que está muy bien, está muy claro, y no, va bien, solo corregir lo de Sara, que por ahí si ustedes quieren ahí intervenir y hacerles los aportes, también puede ser, que lo hagan entre todas. Pero bien. No sé si hay alguna bueno, duda. profe. Gracias. Yo, Buenísimo. profe, yo quería preguntar Profe, algo. Sí. Dale, La Cami, tenemos primero. que volver a mandar. Perdón. Bueno, dale, cualquiera. Cami, ¿vas vos o no sé quién hablaba? No, Eli, porque justo estamos hablando del escrito. Yo quería preguntar sobre el Power. Así. Bueno, dale Eli, después Camila. No, yo quería preguntar si se lo volvemos a mandar nuevamente o vamos a tener otra clase como para volvérselo a mostrar, así ya se lo mostramos con el Power o no. O que sea sorpresa ese día. No, yo creo que el Power no es necesario que lo miremos. Ya mirando el guión me parece que el Power va a tener algunas cosas del guión, ¿no? Por ahí no sé si hace falta que lo miremos al Power, pero bueno, capaz que sí. Como a ustedes les toca el jueves 11 y a sus compañeras el martes 9, vieron que, bueno, mañana se inicia el paro y bueno, estamos viendo ahí cómo resolvemos. Igual a mí me interesa que lo llevemos a cabo, mi gata está estornudando, me interesa que llevemos a cabo estos conversatorios porque también me parece que enmarcan un poco, ¿no? Un poco la lucha por la educación pública y cómo se dio en el contexto de pandemia. Está bueno para hacerlo, digo, ¿no? Para no suspenderlo por el paro, sino que lo enmarquemos también como una medida de lucha, visibilizar este enorme trabajo que se hizo. Y a ustedes les toca el jueves 11, lo que podemos hacer es previo al jueves, hacer otro encuentro y hacer como una especie de ensayo, y ahí entonces ustedes puedan pasar el Power, puedan hacer el tipo ensayo, ¿no? Y ahí lo vemos. Sí, de una, profe, porfi. Sí, estaría bueno. Nos va a venir al pelo. Y ahí, bueno, vemos qué día puede ser. Previo al jueves 11 sería, así que. De 10, sí. Ahí acordamos, arreglamos un día que todas puedan, un horario que todas puedan, porque bueno, el martes vamos a estar con lo de las otras chicas. Profe, ¿y la invitación a los otros años la van a hacer ustedes? Sí, la vamos a hacer nosotras. Sí, porque vamos a acordar con las profesoras. En realidad con segundo sería solamente convocarla a las estudiantes, y con tercero tenemos que hablar con Nilda, que todavía no hemos hablado, pero sí, lo hacemos nosotras. Buenísimo. Sí, porque calculo yo que los profesores, quizás algunos profes que también quieran participar, ver, escuchar, también, bueno, eso vamos a ver. Ay, Dios, qué nervios. Bueno, bueno, chicas. Bueno, profe, gracias. Después les envío... Yo, profe, quería preguntar que empecé a grabar medio tarde, pero bueno, después se las envío a la noche.
Dale, Cami. Lo Sí. del Power. Es un soporte para nosotras, digamos. Puede ser que pongamos algunas imágenes Sí. de lo que fueron nuestras prácticas, o imágenes de nosotras, imágenes de las infancias, no, o sí. Y pixelen Por la... ahí, ajá. Está Claro, o buena la si no idea de porque... nosotras, Ajá. para mostrar lo que fue el trabajo y a lo que llegamos, ¿no? Por ahí a las compañeras, a lo que pudo ser. Claro, está bueno, así también salimos un poco de lo textual, o sea, que solamente haya Claro. texto en el PowerPoint y también se pueda no solo escuchar la experiencia, sino también mirarla, verla, a ver cómo fue que nos manejamos, ¿no? Sí. El Para que detrás no de sea tan cámara. tedioso, Sí, porque sí. si no se nos van a aburrir las compañeras, profe. Claro, ¿no? Sí. Hablan, ¿eh? Genial. Sí, no vamos a dejar que se nos duerman. No, está bien. Sí, háganlo. Buenísimo, Bueno, profe. listo, Entonces quedamos así. nos vemos, cuídense. Chau, Listo, chis. profe. Gracias.